¿no? Pasamos al bloque de cuáles son los forzantes que en realidad invitan a la transición, más allá de que sea rápida o lenta, como quisiéramos, o no, digamos, dependiendo de en qué vereda uno esté parada. Y voy a ir un poco rápido, digamos, porque del calentamiento global todos, en alguna medida, hemos escuchado mucho, y del cambio, de los cambios climáticos que eso está produciendo, y de los efectos. Eh, Todos han escuchado que las emisiones globales de CO2 a partir de los 80 incrementaron más de un 50% a partir del uso y la quema de combustibles, los tradicionales, los fósiles, ¿no? Los derivados de hidrocarburos. Eh, pero también incluyendo acá la producción de cemento, por ejemplo, que no es un detalle menor, porque cuando uno calcina, lo que libera es directamente CO2. Entonces, nosotros tenemos dentro del instituto un investigador que está tratando de ver de qué manera se pueden reemplazar en el cemento el componente carbonático, lo cual parece bastante loco, pero con el objetivo de poder reducir de alguna manera las emisiones, que es algo que se está estudiando y que se está desarrollando. Y uno de los efectos más significativos es que en los últimos 50 años, cuando uno contrasta, digamos, lo que ocurre en el último lapso de 2010 al 2019 con la línea de base que está construida entre el 50 y el 80 más o menos, lo que se ve es que hay un incremento notable de la temperatura que en promedio está entre el 1 y el 2, llegando al 2, más al 2, a una diferencia de 2 grados con respecto a la línea de base. O sea que, ¿qué hemos hecho con la temperatura del planeta? Digamos, ¿qué ha hecho esta concentración de gases de efecto invernadero con la temperatura del planeta? Claramente lo está calentando. Y de alguna manera eso induce un comportamiento de la atmósfera y un comportamiento global que genera un montón de sesgos a los que no estamos acostumbrados y que los terminamos englobando como los famosos eventos que ocurren, las cosas raras que se salen fuera de calendario. Y si ustedes se fijan en la gráfica de la izquierda, este aumento global de las temperaturas, si bien ocurre en todo el planeta, se intensifica incluso en el hemisferio norte, donde llega casi a 4 grados. Entonces uno se pregunta, ahí donde le metemos 4 grados más en la zona polar antártica, ¿cuál es el efecto de este calentamiento, el efecto directo de este calentamiento sobre regiones que han estado englasadas, sobre calotas, pero también sobre el hielo antártico? ¿Mm? Y lo podemos ver a veces, yo me sorprendo cuando abro en internet y veo la disputa internacional que hay, por ejemplo, entre Rusia y Norteamérica, que está muy preocupada porque no tienen buques rompehielos, cuando en realidad los rusos tienen varios cientos, y con eso atraviesan toda la masa de hielo, porque hoy por hoy ya está casi toda particionada, está prácticamente rota, entonces en rutas mucho más directas para mover su gas. O sea, impacta enormemente incluso sobre los desarrollos económicos. Y lo que se ve en el gráfico de la derecha es la tendencia global acelerada a partir de 1980, que es lo que de alguna manera logra poner de acuerdo a un montón de gente en el planeta que forman el panel intergubernamental del cambio climático, que advierten de esto que está produciéndose, que algunos creen que es un cambio relativamente lento, pero que obviamente a escalas hombres ya es rápido, así que imagínense a nivel geológico. El impacto que produce es realmente significativo. Ahora, para los que creen que es lento, el cambio climático produce también efectos umbral, ¿no? Y por efecto umbral me refiero, a ver si puedo activar esto. Wow, ahí está. Me refiero a esto. Esta es una película que, por suerte, a través de Mateo, que me la mandó cuando ocurrió el 3 de junio pasado, o sea, el mes pasado, se produjo este enorme deslizamiento en el fiordo de Alta, en Noruega. Esto queda en la parte superior
de Noruega, la que da directamente contra el Ártico. Si ustedes ven, hay un montón de manchones de hielo, un montón de manchones de nieve en toda esta región, porque este fenómeno, que claramente no ocurre como fenómeno lento, que es el deslizamiento de un trozo gigante de terreno, que alberga casi a una población, digamos, de más de 20, 30 personas, son un conjunto de 8 casas con terrenos muy grandes, es deslizado violentamente en un instante, por lo que podríamos llamar uno de los tantos efectos umbrales que genera el calentamiento global. Y ustedes pueden capaz que presumir o cuestionar, bueno, cómo el calentamiento global puede generar este tipo de cosas y posiblemente afectando el permafrost, acelerando, digamos, un proceso de fusión del suelo que de alguna manera lubrica y permite que un lugar muy estable durante muchísimos años, porque esta población estuvo asentada ahí desde aparentemente más de 100 años atrás, y nunca vieron nada similar que ocurriera. Y no es una región sísmica, porque ustedes saben que Escandinavia está muy quietita y es pasiva. Y si fuera que esto se está de alguna manera fluidizando porque aumenta de manera relativa el mar, es lo mismo, es también un efecto asociado con el cambio global. Entonces, digamos, acá lo que hay que tener en cuenta es que los efectos que desata esto pueden llegar a ser enormes y realmente afectan al ser humano. Ahora, muchos se pueden haber sorprendido cuando vieron la información que apareció los primeros días de junio, cuando fue publicado el dato este por el observatorio de Mauna Loa, que es el que mide la concentración de CO2 atmosférico, y advirtieron que en junio, este junio, el junio involucrado dentro del pico de la pandemia del COVID, en donde todo el mundo nos contaba que estaba todo parado y que estaba existiendo una recuperación de la fauna y la flora, etcétera, etcétera, hubo un valor récord de la emisión. Es el que está ahí en el medio, este de 4,1639. Fíjense cómo va aumentando a través del tiempo, 17, 18, 19, estos valores son de septiembre. Y en abril estaba acá, y en junio está acá. Sensiblemente por arriba de abril, pero los datos, todos los datos de este año vienen superando enormemente los anteriores. Entonces, bueno, esto se publicó como una cosa que nadie entendía, y en realidad rápidamente salieron los científicos a decir, escúcheme, esto es como un experimento de la bañera cuando ponemos el tapón y la dejamos goteando. Sigue aumentando, aunque vos le pongas gotas, sigue aumentando. Entonces lo que hay que ver es si durante varios meses sucesivos cae el valor, capaz que finalmente decaiga la tasa de crecimiento, pero es difícil que la veamos. El CO2 se sigue acumulando por un efecto progresivo. Entonces, realmente, en el desarrollo sustentable, el impacto que generamos es muy grande. Y esto me encantó, porque, digamos, esto es lo que se aplica, lo que permite que se aplique la famosa metáfora del rinoceronte gris. Parece re loco, ¿no? Pero es muy adecuada, como cuando se utiliza para describir la propagación del coronavirus. O sea, una amenaza altamente probable con un enorme impacto. Y el rinoceronte gris es descrito como un evento obvio, visible, o sea, lo vemos, y con consecuencias altamente probables y directas. O sea, somos más que tontos si no vemos un rinoceronte corriendo hacia nosotros, porque claramente nos va a reventar. Entonces, digo yo, ¿cuántos rinocerontes más nos vamos a tener que comer como para aprender la lección de qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta? Entonces, más allá de esa consideración, el planeta en los acuerdos de París, que es el último, digamos, siguiendo la idea del protocolo de Kioto, estableció un marco global
prácticamente involucrando la totalidad de los países, 195, para evitar el progreso de este cambio climático y reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes en CO2, ¿no? Eh, y dentro de las intenciones o metas, estos protocolos que se protocolizó el de París en 2016 se acoge la Argentina, eh, y básicamente ellos plantean reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% entre el 2016, que fue cuando se protocolizó, y el 2030. O sea, fíjense, 40% de la reducción de CO2 hasta si fuera en 20 años. Es una locura, pero en 14 años, reducir 40%. Cuando nosotros estamos viendo que con toda la economía del planeta muerta, el CO2 sigue aumentando. Le, digo, ya viéndolo con una perspectiva de algunos años nomás, esto ya parece casi una locura. O sea, parece un enorme deseo, pero muy difícilmente puede llevarse a cabo. También se proponía que las emisiones globales alcanzaran un nivel máximo cuanto antes, en el 2016, y vemos que del 2016 al 2020 siguieron aumentando como si nada. Y después también proponía que los 195 países, y si es posible todos, cumplieran con una serie de planes de mitigación para, digamos, integrales de acción climática. Que Argentina trató de seguirlos. Ahora, eh, las emisiones estas de medidas en millones de toneladas de CO2 equivalente, eh, de todos los países no son iguales, claramente no son iguales. Y esto depende de muchas variables, variables que están atadas, digamos, de una manera significativa a la matriz energética. Pero no es la matriz energética la única variable, y lo van a ver dentro de alguna de las matrices que voy a mostrar más adelante de todo lo que impacta a nivel de emisiones. Pero lo que sí es importante es que, digamos, hay responsables mayúsculos, eh, o irresponsables, digamos, algunos mayúsculos también, y otros que no son tan responsables, porque históricamente han venido teniendo matrices más limpias. Y la Argentina es una de ellas. La Argentina ha tenido históricamente una matriz bastante limpia. Ustedes la van a ver que los grados de emisión que genera son bajísimos al lado de otras, ¿no? Pero el tema de las emisiones es complejo porque está muy atado a un problema de desigualdad, de desequilibrio, de inequidad global, que puede medirse directamente por factores económicos a través del ingreso per cápita, y que se ve plasmado en regiones. Estos gráficos que están acá, toda la información siempre a lo largo de la charla la he tratado de documentar, entonces esto creo que va a estar en YouTube, la edición de estudiantes del SEC creo que lo va a colgar, y está bueno que los investiguen y los vean, estos gráficos, porque es clarísimo que los países de mayor ingreso tienen un impacto enorme sobre las emisiones, mientras que los pobres, uno puede decir, bueno, pero si consumen biomasa, están quemando, digamos, madera, también generan CO2, sí, pero no como los países industrializados, nunca como los países industrializados. La tasa de generación de CO2 y de gases de efecto invernadero en los países desarrollados es enorme. Y por eso, cuando uno ve un mapa de regiones, se ve que Norteamérica, Europa, Oceanía, por ejemplo, incluyendo Australia, emiten muchísimo, mientras que básicamente la América Latina completa, Asia y África emiten muy poco. ¿Mm? Y esta distribución inequitativa, digamos, del ingreso per cápita global, nosotros lo podríamos en realidad trasladar también en cierta manera a lo que ocurre en la propia Argentina, donde hay regiones muy desarrolladas, uno capaz que parado y viviendo en Buenos Aires, o incluso viviendo en la capital, digamos,
en la ciudad de Buenos Aires, vive en un planeta distinto, vive en un planeta de extremo desarrollo. Y mira la Argentina capaz que con cierta ignorancia, porque no entiende la idea de zonas de sacrificio, por ejemplo. No la entiende. Y estas desigualdades entonces están o deben o no estar involucradas dentro de la idea de una mejor matriz energética. Bueno, una pregunta como para tener en cuenta, ¿no? Y como para que los políticos también la tengan en cuenta. Las emisiones acá en esta torta, fíjense que se ve como las emisiones de algunos países son enormes, porque tienen que ver con la población y con los estándares. O sea, ustedes pueden decir, sí, pero China no tiene tanto estándar como Estados Unidos, sí, pero tiene una población increíblemente grande. Entonces, China emite 28%, que junto con India emite 7%, es impresionante. Estados Unidos 14%, reconocida potencia entre los tres, casi que emiten el 50% del equivalente en CO2 global. Fíjense que el resto de los otros países, obviamente Argentina no está ahí, porque Argentina está muy atrás dentro de la lista de emisores, pero fíjense que algunos llaman la atención, Alemania 2%, Japón 3%, toda la Federación Rusia 5%. Eh, bueno, eso, el resto del mundo son las grandes mayorías. Y lo que se puede ver en un gráfico de tendencias de las emisiones es que en realidad eh, hay países o regiones que a veces queriendo y otras veces sin quererlo, han mejorado muchísimo las tendencias crecientes que venían trayendo. Por ejemplo, lo que les comentaba en Norteamérica, a partir del boom del shale, de los no convencionales, en el 2000 empieza a generar un gozne y empieza a decaer en sus emisiones. Incluso, como le decía, habiéndose salido adrede de estos convenios internacionales, porque creían que no los iban a poder cumplir, entonces Trump se fue y pegó el portazo. Así todo, por ignorancia posiblemente o por mal asesoramiento, no advirtió que él estaba haciendo un buen ejemplo. Obviamente Europa, que tiene un nivel de conciencia muy alto, también tiene un decaimiento notable en las emisiones, pero si ustedes fijan todo el resto, las Américas, el Este, digamos, el Middle East, África, incluso África, que está claramente desarrollándose, la India, que se está desarrollando de manera acelerada, y ni qué hablar China, emiten una locura. Y cada vez más. Entonces, digamos, las emisiones de todo el planeta son notables. Y hay organismos, por ejemplo, el Climate Watch que tiene una página muy interesante donde podemos ver los datos país por país, a veces en algunos casos está un poco desactualizado, nos muestran, por ejemplo, acá yo compartí y pegué varias partes del mismo programa. Cuando vos abrís Argentina, por ejemplo, te muestra los datos estadísticos de Argentina, cuánto emite, qué ingreso per cápita más o menos tiene, cómo está rankeada. Acá dice que emite en el número 60 en el planeta, qué población tiene y cómo está constituida la matriz de emisión. Fíjense que en la matriz de emisión, un porcentaje muy alto está ocupado por la matriz energética, pero si sumamos lo que emiten de gases de efecto invernadero, la actividad agrícola o en general la agricultura o la expansión de las fronteras agrícolas con la silvicultura, con la deforestación, con los procesos industriales, ya no es tan importante la emisión de la matriz energética. Entonces, hay muchas cosas que impactan, muchos factores distintos que impactan dentro de la matriz de emisión, y eso no lo sabemos y a esa parte no nos las cuentan. O sea que Argentina emite mucho más posiblemente dentro de su poca emisión, o casi equivalente por su actividad agrícola que por la matriz energética, es algo que en realidad no lo conocemos. Lo conocen algunos especialistas y se lo callan.
¿Mm? Pero lo que pasa es que, como algunas zonas dan más divisas que otras, a veces al político de turno o al que está haciendo gestión no le conviene decirlo. Acá en la derecha, contrasté para que ustedes vean, fíjense cómo emite Argentina y cómo ha venido emitiendo históricamente Argentina. Tiene una emisión casi constante, yo diría que es casi rayana con lo perfecto, con lo increíble, porque está bien, alguien puede decir, sí, pero Argentina no ha tenido crecimiento económico, y capaz que sea cierto, pero ha tenido sus crecimientos y decrecimientos, sus vaivenes, y sin embargo, de alguna manera ha tenido un crecimiento sutil desde los 70 hasta los 2000, pero que en nada se parece al crecimiento, por ejemplo, de India. India comenzó con nosotros en los 70, y mira a dónde está. Eh, Estamos hablando de 2.000 millones de toneladas de CO2 equivalente. Superó ese valor. Fíjense que Japón tiene un comportamiento similar al nuestro, o sea, parece ser un país de buena conducta, pero con emisiones altas. O sea, rankea dentro de los primeros 10, 15 productores. Ahora, Estados Unidos, que parece no portarse muy mal, en realidad incrementa claramente de los 70 hasta los 2000, cuando empieza la caída por la sustitución del carbón con gas dentro de su matriz energética. Y ese efecto es muy fuerte, pero China tiene emisiones impresionantes. Se está tratando de corregir, pero así todo, como su matriz es muy carbonífera, le va a costar horrores. Y quién sabe si alguna vez llega. Argentina entonces se acoge en septiembre de 2016 el cumplimiento del Acuerdo de París. Argentina emite 0,7 de la emisión global. Si entramos en algunos de las plataformas que tienen muy buena información, como la de la Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, te hablan de un aporte de 0,6 en la emisión global, lo cual es bajo, digamos, es aceptable. Entonces Argentina, como consecuencia de ingresar, ingresar, digamos, a la atmósfera de los países avanzados y querer entrar un poco a relacionarse con el mundo, en el 16 promulga esta ley, la 27270, y se compromete a, digamos, a sostener un cierto valor de emisiones, que es más o menos el que venimos teniendo, eh, y, y, a producir, digamos, y a disminuir su producción de CO2. Crea un Consejo Federal de Medio Ambiente, genera un plan de contingencia con determinadas acciones hacia lo que es el campo energético, la industria, digamos, el campo de la agricultura y la ganadería, la política de residuos, ninguna de las cuales en realidad se cumplen mucho, ¿no? Pero hace un inventario y básicamente genera unas matrices con muchos dibujitos y colores, una de las cuales, capaz que la más interesante de todas, es esta, donde muestra, digamos, el grado de impacto que tiene en la emisión de CO2, de gases de efecto invernadero equivalente, o sea, CO2 equivalente, gases de efecto invernadero en general, el complejo de la matriz energética. Fíjese que sí, un poco más del 50%, pero después hay otro 50% que se genera a partir de la emisión digamos, de todo el proceso de, asociado con la elaboración o el enterramiento o la reducción de residuos. Eh, es enorme lo que produce como efecto invernadero la actividad agrícola-ganadera. Y obviamente la industria, que en algunos países es una componente muy fuerte, porque, digamos, la industria, estamos hablando, por ejemplo, de que toda la industria de los metales, la fusión de los metales en general, el aluminio, el hierro, la industria cementera, el papel, la transformación a los plásticos, emite cualquier cantidad. Esa nosotros la tenemos muy poco desarrollada, entonces en nuestro caso es un 6%, pero imagínense en los países que realmente están generando esas materias, esos productos. La emisión que genera la industrialización es enorme en sí misma. Y lo que se puede ver
ahí como dato es que mientras que la energía emite mucho CO2, por ejemplo, toda la actividad agrícola ganadera emite mucho metano, porque en realidad el metano lo emite la actividad ganadera, sobre todo es brutal. También lo emite muchas veces el tema del laboreo del suelo, ¿no? La expansión de la frontera agropecuaria y el trabajo que se hace anual o bianualmente para distintas cosechas con el suelo, que se da vuelta, y eso en realidad impacta generando también una buena cantidad de CO2, pero bueno, no todos los elementos de la matriz generan igual o generan el mismo equivalente en gas invernadero. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta cuando uno analiza la evolución y el forzante que está detrás del por qué de trabajar sobre una transición en la matriz energética, que no deja de ser ¿no es cierto? El que algunos países realmente ignoran, otros lo consideran muy importante, y algunos en realidad se preocupan sin en realidad tener que preocuparse del todo, como sería posiblemente el caso de Argentina. Antes de pasar al bloque entonces sobre la matriz energética de Argentina y mostrar algunos datos sobre ella y algunas comparaciones, acá hacemos un tercer parate para escuchar y para capaz que discutir con algunos asistentes. Sí, acá voy a leer un par de cosas. Sí, por favor. Eh, Básicamente hay tres personas que hicieron algún comentario, lo voy a separar en dos. Primero, Eliana Pereira Fernández dice que, o pregunta si alcanzaría la cantidad de energía y los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la población mundial en un constante crecimiento y cuyas estimaciones son de 11.000 millones de personas para el 2100. Sí, no, en absoluto. Perdón, Ricardo, Sí, y completa como que es a modo de reflexión de lo que vos estabas hablando hace un ratito, eh, y, y ella cree que es importante un cambio de filosofía y de educación a favor del ambiente. Básicamente un cambio de paradigma dentro de las ciencias. totalmente, acuerdo totalmente con eso. Hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar, digamos, la filosofía con la que se mira el tema, y vamos a hablar, y voy a referirme específicamente respecto a eso, respecto a lo ideal que fue plantear en el 2016 la reducción de emisiones en un planeta que crece constantemente en el número de habitantes. Vamos a ver la proyección y vamos a cuestionar esto entre todos. Bien. Y los otros comentarios son de Claudia Tambuzzi y de Silvana Alac. Están referidos a que vos mostrabas que Estados Unidos habría reducido sus Sus emisiones de emisiones. CO2, sus emisiones de CO2 principalmente, y como que quedaría como el bueno de la película, pero que en realidad Estados Unidos lo que ha hecho fue trasladar muchas de sus fábricas hacia China, por lo tanto traslada una de las fuentes de emisión hacia otro país, entre comillas, tapando los trapos sucios, y, y que además no solamente las fábricas, sino que también Estados Unidos exporta su basura para que sea quemada, por ejemplo, en China. Como Sí, que hay bueno, que eso tener en cuenta estas es otras muy cosas interesante. de... Es muy interesante, son muy interesantes las dos observaciones. Con respecto a la última, no se olviden que en el gobierno pasado se cuestionó muy mucho una normativa que aprobó el gobierno de Macri, en donde Argentina iba a empezar a recibir basura de Norteamérica, a cambio, no sé, de pago de deuda externa, no sé qué, pero realmente qué locura. Y con respecto a lo primero, ¿cuál era lo primero? Volví a mencionar la puntita nomás que... Sí, lo primero era el tema del traslado de las fábricas. Ah, sí, sí, y con respecto a eso voy a hablar específicamente para mostrar números. En realidad, eh, en realidad, todos los países del planeta, ahí tenemos que dejar de echar culpas a China por su desarrollo industrial. O sea que China se haya tenido que hiperdesarrollar y tenga un potencial enorme
y tenga que echar mano a lo que tiene, que es mucho carbón. Yo les dije que la matriz energética se construía con lo que se tenía y de la manera que se podía. China históricamente tuvo mucho carbón, pero cuando todos empezamos a sentir que estaba bueno que China sea la fábrica del planeta para que nos envíe desde telas hasta cualquier producto industrializado mucho más caro, y ni qué hablar un electrodoméstico, ni siquiera pensar, que lo vamos a hablar también específicamente, en que hasta las propias, no solamente las turbinas, sino las torres, las paletas de los equipos eólicos, absolutamente el 100% de todos los paneles y de todos los mecanismos fotosolares y fotovoltaicos vienen de China. Entonces, ¿cómo le vamos a estar endilgando a China la culpa del CO2? Claro, Norteamérica ahí participa como uno más. Lo que pasa es que Norteamérica es el país súper industrializado, que daba el mal ejemplo por un altísimo consumo energético que tiene, y lo había sentado sobre una base de carbón muy fuerte. Es más, vamos a ver algunos casos. Yo en realidad eliminé un montón de diapositivas, algunas eran increíbles, pero los datos que hay, cuando ustedes vean la película Switch del año 2017, Scott Tinker les muestra que los yacimientos de carbón del oeste americano, sobre todo los que están en Wisconsin, que cuando uno los ve, yo había incorporado, pero después las eliminé por un tema de tiempo, unas imágenes satelitales bajadas de Google nomás, donde se ven los frentes de las canteras, de los open pits, de las minas de carbón en el norte de Norteamérica, que todavía están clarísimamente activas, que tienen hasta 14 kilómetros de largo el frente de explotación, y escuchen esto, avanzan hasta 1 kilómetro por año. O sea, son carbones paleógenos que no han sido involucrados en la deformación, entonces al día de hoy están horizontales, a poca profundidad, entonces hacen enormes open pits que los van haciendo paralelos a la superficie y los van haciendo avanzar a razón de 1 kilómetro por año. Frentes de explotación de 14 kilómetros, imagínense el volumen de explotación de carbón que todavía tiene Norteamérica, pero eso se lo quiso trasladar a los dos países que más se están desarrollando y que nos proveen de todas las materias, que son China y últimamente India. Por esa razón, cuando uno compara las matrices de emisión, terminan siendo muy fuertes las matrices de emisión de estos países, ¿sí? Y eso está en consonancia con lo que están planteando las chicas. Bien. Bueno, ahí Augusto Rapalini quería hacerte un comentario. Dale, Augusto. Después tengo otra pregunta para leer. Hola, Ricardo. Felicitaciones. Está muy linda la charla. No, gracias. Muy ojalá que pueda seguir hasta el final. Ojalá pueda quedarme hasta el final, pero de todas maneras es de por sí muy interesante. Quería hacer un par de comentarios. Sí. Por ahí no son tan específicamente al tema de la matriz energética, pero lo tocan de costado. Una es, yo me acuerdo que en la década del 70 y 80 había una presión muy fuerte para cambiar la matriz energética basada en combustibles fósiles sobre la base de que esos combustibles iban a acabar. Y siempre había petróleo para los próximos 10 o 15 años. Y es interesante, aunque más no sea como una cuestión sociocultural, que hoy día ese tema prácticamente ha dejado de ser primera plana, y lo que influiría fundamentalmente en las decisiones para cambiar la matriz energética ahora es un aumento de la temperatura global. Y lo que quiero hacer un comentario al respecto del aumento de la temperatura global es el hecho de que daría la impresión de que el único daño ecológico que estamos haciendo los seres humanos es el aumento global de la temperatura. Y casi todo lo que es daño ecológico se termina transformando en climate change. Y yo creo que eso es una limitación. No sé si es hecha a propósito, si tiene que ver con lobbies, si tiene que ver con un reduccionismo, como vos decías al principio. Claro, una super simplificación, más que una limitación. Sí, absolutamente. A mí me parecería que mucho más que cambio climático, lo que estamos asistiendo es una devastación ecológica, donde está el aumento de las temperaturas globales, pero también está
el arrasamiento de la biodiversidad de una manera alarmante, la polución oceánica, que es un tema, digamos, bastante poco considerado. Consideremos que todavía vivimos en la pesca, vivimos como se podía vivir hace 2000 años, ¿no? Cazando animales salvajes, que son los peces. Y me parece que eso es un aspecto que uno no lo ve demasiado discutido, y está como que las decisiones políticas apuntan casi fundamentalmente a el tema de los gases de efecto invernadero. Y lo otro es un comentario, digamos, puede ser un poco más ideológico si se quiere, pero estamos hablando de un problema global, llamémoslo como lo llamemos, claramente es un problema global, claramente es un problema de origen antrópico, lo estamos haciendo nosotros, y me da la impresión de que es casi imposible abordar una solución de fondo de este problema, más allá de un cambio de matriz energética que podría aminorar el problema, tal vez, si no se replantea un cambio de raíz de la actual organización económica capitalista global. O sea, si seguimos teniendo como meta la obtención de cada vez más fortunas en manos de menos personas, con un sistema absolutamente inmoral de distribución de recursos, vamos tal vez a reducir un poquito los daños con el cambio de matriz energética, pero me parece que la fuente del problema mayor va a seguir estando. Totalmente de acuerdo. Son temas muy profundos y muy lindos para debatir y discutir, y están atravesados por ideologías. Pero bueno, en realidad estamos, más allá de donde estemos parados, de las cosmovisiones que cada uno haya podido construir a partir de sus experiencias, estamos para eso, digamos, y de nuevo, insisto que la masa de gente involucrada con las ciencias de la Tierra no puede estar afuera ni de la discusión ni de la percepción de algunas supersimplificaciones que se hacen de la problemática, porque entendemos espacio y tiempo y escalas que no lo maneja, incluso mucho de procesos que no los manejan normalmente ni gente de otras disciplinas, ni tampoco los decision makers, digamos, la gente que hace gestión. Te quería decir con respecto al primer punto, vamos al final, y a mí me encanta, no me quiero prender, digamos, de la discusión un poco ideologizante o ideologizada, digamos, y capaz que me quiero mostrar medio neutral, pero seguramente en la discusión final van a ver, digamos, cuáles son mis posiciones, y con algunos comentarios seguramente en alguno de los otros bloques, pero sí te quería decir que con respecto a la primera parte de tu comentario, esa visión asociada con que los hidrocarburos estaban produciendo, digamos, un impacto que medio que desapareció, se diluyó, está totalmente de la mano de aspectos de cambios tecnológicos, de un factor que en realidad el hombre no se lo imagina, porque a veces nos sorprendemos de cómo los cambios tecnológicos van llevando a los objetos y a las materias que vamos investigando. Es como que a veces los cambios y los progresos tecnológicos van por delante de muchas cosas que creemos que son ciencia básica, y van abriendo camino, y cuando ocurre uno de estos saltos cual y cuantitativos, como el fenómeno que algunos lo ven como un desastre en el planeta, que es el no convencional, y otros como la ventana al futuro, ya sea para enriquecerse, que pueden tener la visión de algunos pocos, y como comentaba al principio con alguna de las preguntas, si bien algunos grupos económicos se favorecen, ¿qué es lo que pasa con las mayorías? Y tiene que ver con el segundo comentario que hacías vos, porque las grandes mayorías lo vemos pasar y solamente recibimos el efecto adverso, que no es solamente algunos graditos más de calor, porque lo que hay que pensar es que el cambio climático, yo, de nuevo, eliminé muchas diapositivas de la presentación porque no la quería hacer demasiado cansadora, pero créanme que esto está armado por bloques, pero podría ser un curso cuatrimestral completo, que en el fondo, capaz que
podría ser una idea magnífica para profundizar, pero yo, por ejemplo, cuando me referí a la asimetría económica global, hay unas imágenes que muestran el planeta encendido de noche, desplegado, y lo que se ve es que la parte pobre del planeta no emite luz, la parte rica está totalmente iluminada y a veces de más. O sea, esto no puede ser, el hombre no puede estar afuera de esto. Y cuando yo digo el hombre, en realidad son los seres vivientes de la naturaleza, los impactos que atraviesan al planeta como producto directo o indirecto del cambio climático son enormes. Ya existen un montón de muy buenas evidencias de extinciones. Y solamente con unos pocos grados, claro, alguien podría decir, y solamente con unos pocos grados, y capaz que no creer en realidad en los impactos que está generando, pero esto cambia la dinámica del sistema Tierra y de todas las esferas que interactúan con el sistema Tierra, porque el océano, la atmósfera, todos cambian de dinámica y por eso cuando hablamos de cambio climático controlado, digamos, capaz que originalmente entre otras cosas, por acumulación de gases de efecto invernadero, se genera una parafernalia yo hablaba de loops o de interacciones o de efectos de feedback que a veces ni siquiera los contemplamos, pero alguna gente está incluso intentando modelarlos para advertir cómo son los feedbacks positivos y también los negativos, para ponerle números y para darnos cuenta cómo, de qué manera estamos impactando el planeta. Y por otro lado, tampoco separar todo, entonces en compartimentos estancos para no advertir que al dañar el planeta aparecen estas cosas como el COVID. Y la razón por la que yo tengo que estar dando esta charla sin presencialidad, me encantaría poder estar junto con ustedes. En este caso, bueno, esta podría ser una de las pocas ventajas del COVID, que nos vemos la cara y estamos juntos, gente desde la Patagonia, Buenos Aires, Córdoba y muchas partes, y hasta de Chile, y esto es genial, ¿no? Pero bueno, esta no es la normalidad. Así que bueno, hay que generar una cosmovisión y la cuestión ideológica, o la cuestión en todo caso filosófica, como alguien planteó antes en la otra interrupción, esa es sumamente crítica, porque eso sí podemos aprender, o sea, sí podemos cambiar nuestra cosmovisión, podemos entender que no venimos bien, podemos darnos cuenta y advertirlo, pero solamente si somos fogoneados con información y con buenos datos, y con datos equilibrados, y con visiones más o menos, digamos, objetivas de la realidad, y no, en cambio, si somos utilizados con propaganda, o somos llevados de la nariz para que advirtamos algunos problemas, pero no otros, porque le conviene a determinados grupos de poder. ¿Mm? Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios y claramente son bienvenidos, Augusto. Bueno, Ricardo, acá te leo un Sí. par de cositas y después le voy a dar el lugar a Si son Fernando Cañas. Si son puntuales, las hagamos ahora, y si no, sigamos, porque temo que haya gente que tenga inconvenientes para seguir. Pero dale. Dale. No, bueno, uno es que Karen Kempsky dice que estaría muy bueno que la materia de geología ambiental sea dada como tal, supongo que está hablando de Córdoba, ¿no? Pero en otros lugares puede ser que también, y bueno, y te indica a vos como un profe ideal para eso. No, Karen, pará, ahí te tengo que interrumpir. Karen, definitivamente no. Yo soy un aficionado que toca de oído, y siempre, digamos, me ha gustado preocuparme por las temáticas que afectan a la gente, y a veces a través de los trabajos que hace el geólogo, muchas veces uno encuentra una orfandad de el cómo llegar a la gente, el cómo afectar el medio ambiente, digamos, el ambiente, la situación de contorno, ¿no? ¿Cómo llego yo al contorno más inmediato? ¿Qué le estoy dando a esa gente, digamos, a la gente que incluso le paga con impuestos al Estado para que me mantenga a mí como profe universitario y como investigador de CONICET? O sea que para mí es un placer poder hacer esto, y ojalá
sirva, pero yo no soy un especialista en geología ambiental, no he hecho ni siquiera ningún trabajo sobre geología ambiental, sí me he preocupado mucho, pero si hay algo para lo que no estoy preparado, creo que es para dar una materia como geología ambiental. El tema de matriz energética es tantísimo más amplio que la geología ambiental, porque toca un montón de otras líneas, entonces me animé, capaz que por mi ignorancia en el tema, pero es algo que solamente se va a solucionar si todos los estudiantes toman conciencia y si todos los profesionales nos damos cuenta de la importancia que esto puede tener para que cuando llegue a las manos de los que toman decisiones, tengamos un poco más de influencia, percibamos estos problemas que hay detrás. ¿Mm? Así que, gracias, Karen. Bueno, después no sé si Fer Cañas quiere hacer la pregunta, un comentario Dale, Fer, si es o cortita, seguimos. dale. Sí, no quería que esto se haga muy, muy largo, pero justo este bloque tocaba el tema de los forzantes y de por qué era necesario intervenir en este momento. Hay un trabajo muy interesante en este suplemento, el GSA Today, del año 2012, donde se compara esta curva de crecimiento de la temperatura media global con los cambios de temperatura que produjeron en tiempos históricos, para poner en perspectiva geológica, las Large Igneous Provinces, comparando con los cambios de temperatura que se pudieron determinar para eventos como los traps siberianos del Deccan, por ejemplo, y realmente se aproximan. Y en relación a lo que decía Augusto recién, que hablaba... Es preocupante, altamente preocupante que se aproxime, ¿no? Se aproximan. Sí, lo he visto el trabajo, lo he leído, es brutal. Sí, y fíjate vos que en ese trabajo, en relación a lo que decía Augusto recién sobre un cambio ecológico, un desastre ecológico, Sí. ahí en ese trabajo lo que muestra que no es lo mismo el calentamiento global o pensar en pasar del ice house al greenhouse, sino que se puede pasar a un super hot house como el del límite permo-triásico, ¿no? Sí. O sea, es muy impresionante ese trabajo. Después vamos a poner la cita acá para los chicos. Es muy interesante. Y ahí desencadena, digamos, un efecto en cadena, digamos, que es difícil que tenga vuelta atrás por un tiempo considerable. Entonces, en realidad, el efecto gatillo es algo que muchas veces, para los que piensan que el cambio ocurre lento y de a poco, es muy contraproducente a la hora de cuando uno ve los efectos, digamos, el efecto umbral que quise mostrar hoy al principio con ese deslizamiento. O sea, cuando vos ves los momentos umbrales, ahí es donde entra la preocupación. Pero bueno, la comunidad todavía no está, no tiene la madurez suficiente como para plantearlo, y muchas veces es por falta de información o porque no nos involucramos en el tema. Ya, muy interesante, como decías vos, es la dinámica de todos los sistemas que cambia. Y recién ese ejemplo de umbral, que es donde veíamos este deslizamiento, como un ejemplo muy chiquitito, se puede modelar que podrían cambiar los patrones de circulación oceánica. Terminar con el convector oceánico que oxigena los fondos oceánicos, y entrar muy rápido en una anoxia oceánica global. Sí, como de hecho ocurrió ahí, en el Cretácico, por ejemplo. Sí. O sea, hay momentos muy buenos en donde, como vos decís, esta cuestión ha impactado el tema de la anomalía térmica asociada con la apertura del Atlántico, que como imagen especular está en África, y digamos los efectos ígneos están en África y en Sudamérica. Bueno, y realmente tuvo un impacto muy grave, se conoce. Y bueno, eso es un efecto de los que desencadena estas extinciones y estas anoxias globales. Y bueno, de hecho paró el conveyor belt, ¿no? Tal cual. Bueno. Bien. Vamos,
espero que al final, digamos, haya un poco más de preguntas y también alguna discusión. Vamos a ingresar al bloque de la matriz energética con algunos datos y algunas comparaciones. Miren, ustedes entran en internet y está lleno de matrices, incluso ya hechas. Yo me largué a hacer una y cuando en realidad vi la charla de Fernando de IAPG, me encantó esta porque Fernando incorpora dentro de la matriz energética de Argentina la biomasa muy claramente. Y la biomasa en muchas matrices no está claramente expresada. Y como les decía, hay una visión bastante compleja de lo que significa incorporarla o no, o lo que significa la presencia en una matriz energética de biomasa incluida, porque se puede ver como un factor muy cheto, muy de avanzada. Mirá, estamos generando energía con la basura, estamos reciclando. A su vez hay toda una complejidad con los gases de efecto invernadero que esto genera, pero también se puede ver como que estamos en realidad en la era de piedra y estamos quemando los últimos bosques nativos que nos quedan. Y yo me siento mal cada vez que tiro un leño para calentarme, para sobrevivir acá en la montaña y pasar el invierno, porque sé que lo que estoy quemando es una madera densa, que tiene un poder calórico importante, porque ha tardado mucho tiempo en crecer. Si quemas pino, se te revienta todo el sistema rápidamente, entonces el daño que hacemos al quemar es enorme. Y me gustó la idea de incorporar biomasa. Miren, por ejemplo, cuando ustedes ven la matriz energética de Haití, se quieren morir. Porque la matriz energética de Haití tiene un 75% de biomasa y un 25% de petróleo con el cual generan energía, pero la gente que es tan paupérrima vive de quemar básicamente todo lo que alguna vez tuvo color verde. Y basta con ingresar con el Google Earth ahí al Caribe y ver el límite entre Haití y Dominicana, por ejemplo, y lo puede mapear cualquiera, porque el efecto de desertización que ha generado Haití por el consumo de todo lo viviente es brutal y depende de la pobreza. Entonces, fíjense el impacto que tiene la pobreza. ¿Mm? Y esto, bueno, de alguna manera a veces queda reflejado en las matrices energéticas. La matriz energética de Argentina es una matriz que tiene, es una matriz única realmente en el planeta es única, no hay ninguna que se le parezca. Hay algunas que están fuertemente basadas en gas natural, pero la de Argentina es impresionante. La de Argentina es una matriz, aparte de ser bastante diversificada, es naturalmente bastante verde y limpia, porque como prácticamente no tiene carbón, y vamos a ver de dónde salen siempre esos valores de carbón del 1%, del 0,5%, lo vamos a ver más adelante en una diapo, pero como los combustibles digamos que han sido progresivamente, han ido reemplazando la quema de derivados de petróleo para generar en las usinas térmicas de Argentina, que originalmente eran los más contaminantes. Todos esos combustibles han sido y han ido reemplazándose progresivamente por gas natural. La matriz es sorprendentemente limpia, es muy gasífera, y es muy gasífera desde casi siempre, diría yo, desde que se hacen controles de matrices, pero, a ver, acá sí tenemos que tener, digamos, idea de lo que es visión. Cuando uno tiene un gobernante desastroso, uno lo primero que dice es, qué falta de visión que tiene este tipo, ¿no? Capaz que sería, bueno, no quiero poner nombres, pero conocemos algunos. Ahora, vos decís, ¿por qué? ¿Por qué Argentina tuvo casi siempre una matriz energética muy fuertemente gasífera? Y porque tuvimos un presidente, que tampoco voy a decir nombre, pero si ustedes, digamos, conocen un poco de historia, saben que en la década del 40 hubo un presidente que, no sé si decir que tuvo huevos como para generar una empresa del Estado, gas del Estado, en el año 46. La generó,
Y años más tarde, en el 49, inauguró el primer gasoducto que conectó el gas que se venteaba, que era brutal, en la cuenca del Golfo, en Comodoro Rivadavia, con Buenos Aires. Hizo un gasoducto que en esa época era uno de los más largos del mundo, si no el más largo. Y a partir de ahí, y lo decía también Fernando Alperín en su charla, y yo me acuerdo porque mi vieja, a mí me encanta cocinar, y creo que tengo todos los libros de la Pérez de Gandulfo. Y ella enseñó a cocinar a la Argentina con gas. Mientras que uno va a Norteamérica y se sorprende porque en realidad ellos cocinan con electricidad, nosotros cocinamos con gas. ¿Y por qué cocinamos con gas? Porque muy tempranamente hubo una visión de generar gasoductos y de tener una matriz energética fuertemente gasífera, incluso sin advertir que era muy limpio. Pero fíjense qué visión, y qué visión que arrastramos incluso después en el resto de toda la historia. Con muy poco carbón, porque les dije que las matrices se construían con lo que hay, con lo que se tiene, y Argentina no es un país carbonífero, y tampoco decidimos importarlo, como hace Chile, que importa mucho carbón, digo por nombrar un vecino, pero hay países que realmente siguen importando mucho carbón, lo cual es gravísimo, en lugar de reemplazarlo, digamos, por otras energías más limpias. Y tal vez, digamos, como cuestión negativa de nuestra matriz energética podría apuntar que junto con el petróleo es bastante alta el input en la matriz, ¿no? No estamos hablando de la matriz de generación eléctrica, sino la matriz energética, bastante alto el valor de hidrocarburos en general, parecía la matriz que muestra en la página YPF, ¿no? Con más del 80, 85, 84% entre las dos. Siempre, digamos, las matrices que son que están muy sesgadas hacia uno u otro componente o son poco diversificadas, son matrices relativamente vulnerables o peligrosas, porque un cambio en la economía o en la dinámica económica o algún estrago bursátil, llamémosle, puede impactar sobre este único eje que se utiliza como pilar de la matriz, y entonces eso puede desarrollar o desencadenar un problema grave para un país. Entonces, estar pisando sobre un único recurso suele ser peligroso. Pero cuando ustedes miran la matriz, y acá los quiero llevar a comparar con la matriz de generación eléctrica, Argentina tiene una matriz eléctrica en la que ese 0,8% de renovables, que está creciendo exponencialmente en los últimos años, y vamos a ver en el bloque, en el penúltimo, donde vamos a ver los desarrollos que ha hecho Argentina en particular, y van a ver que los renovables entre el 2015 y la actualidad realmente son muy significativos, y como tienen prioridad de despacho en la matriz eléctrica, los renovables ocupan un 8% del input. Los nucleares capaz que no son 2,4, llegan a, según digamos, según otros cálculos, llegan al 5% y a veces arañan el 6%. Hay momentos en donde, qué sé yo, cuando estuvo parada la central de embalse, obviamente la componente era mucho menor, pero en la matriz energética, la componente nuclear es bastante importante. Obviamente no somos Francia, que tiene un 70% de su matriz eléctrica funcionando con energía nuclear, entre el 70 y el 90, ni otros países, pero digamos es una componente interesante de un país que muestra un grado de desarrollo también interesante, que tiene que ver con visiones de personas, de presidentes que también son interesantes, y que lamentablemente las visiones obtusas de otros, como por ejemplo, ahí sí lo voy a poner el nombre y el apellido del presidente Menem, cuando privatizó y cambió las normativas y desreguló parte de la cuestión nuclear, ya van a ver que incluso hay un artículo en donde que prácticamente digamos, en la normativa que él propone durante su gestión en el 92, creo, si mal no me equivoco, o 97,
digamos, él revisa el artículo donde decía que la materia prima debía ser explotada a partir de recursos propios del país. Él revoca eso y dice que a partir de ese momento puede ser importada. Entonces ahí fue donde se cerraron básicamente todos nuestros facilities y donde, digamos, se vino a pique la exploración y la prospección asociada con recursos uraníferos, ¿no? Pero, digo, más allá de eso, en la matriz de generación eléctrica, los renovables son altos, la hidro llega casi pisa en el 30, y van a ver que cuando alguna vez se terminen los proyectos que se están desarrollando actualmente en materia de energía hidroeléctrica, esto va a subir a 40%, si no a 50%, porque es muy importante. Y las térmicas, las usinas térmicas que son alimentadas, como les decía, prácticamente en su totalidad con gas, alcanzan un 50%, capaz que hay algunas todavía que se alimentan con fuel oil o con otros derivados del petróleo, pero digo, hay un 37% en la matriz eléctrica, y si sumamos el 5% de nuclear, pasan los 40, que es extremadamente limpia, o sea que no tiene emisiones. ¿Mm? Entonces, es una matriz, digamos, interesante. Y cuando uno ve digamos, los esquemas de cómo fue la evolución en la página esta de la IAE, que es la International Agency of Energy, la Agencia Internacional de Energía, en donde uno puede entrar y desglosar cada uno de los países y la evolución de los países, se ve como claramente Argentina ha tenido un incremento, digamos, muy importante de la participación del gas natural, ha tenido también un incremento sostenido en la hidro, capaz que muy fluctuante. La nuclear viene desde la visión que tuvo el mismo gobernante para crearla en aquel momento, la CENEA, y movilizarse por la energía nuclear. Eso viene más o menos desde aquellos tiempos. El carbón viene siempre bajito, acompañando al hito de carbón, y se ve que se empiezan a desprender por allá por el 2000 y 2004, los primeros emprendimientos de viento, de aprovechamiento de viento, y a partir del 2012, los primeros de energía solar, que van contribuyendo con esa matriz energética. Y en particular, entre el 2015 y el 2019, el gobierno pasado, digamos, le dio mucha manija al desarrollo, a veces por negociados, otras veces porque se involucró en tratar de presentar una buena carta, de tener una buena carta de presentación ante el mundo, diciendo que Argentina se jugaba por la energía limpia, sin por ahí saber mucho qué significa limpia en cuanto a la sustentabilidad, que lo vamos a discutir más adelante, pero en definitiva cayó mucho el consumo de los derivados del petróleo, y eso fue en detrimento de, bueno, por un lado, en 2019 se vuelve a reactivar la nuclear de embalse, generando un poco más, pero sobre todo por los reemplazos de gas, ¿no? Por el aumento que tiene el gas. Y fíjense que una de las cosas llamativas acá es el 0,4 de carbón que sigue estando, ¿no? Y en realidad el 0,4 de carbón tiene que ver con Río Turbio, digo porque no quiero que nadie se olvide de Río Turbio, que por otra parte, curiosamente, el mismo gobernante en la década del 40, que fue el que comenzó la explotación de ese carbón, de alguna manera, en el tiempo, muy poco sostenido y muy cuestionado, y con muchos vaivenes económicos y con muchas quejas en cuanto a la calidad, sostuvo la economía de Río Turbio y de parte de Santa Cruz, hasta que en la gestión de Cristina se generó la nueva termoeléctrica, que es una termoeléctrica muy avanzada, porque es de esta tecnología del hecho fluido, que es libre de, no de emisión, no de todas las emisiones, porque el carbón es imposible que no genere emisiones, sobre todo de CO2, pero sí de los otros gases,
los que están asociados, por ejemplo, con la presencia de azufre, y esa central fue concluida. Si ustedes ven acá una foto que está casi concluida, porque después empezó a estar cuestionada, y vinieron todas las acusaciones con respecto a Debido y al entorno de Cristina Kirchner, y está preparada, incluso se inauguró en el 14, y de ahí es que todavía todas nuestras matrices tienen un porcentaje, porque en lo ideal esta termoeléctrica genera 240 megawatts, que no es muy poquito, o sea que es suficiente incluso si está interconectado o no, pero para alimentar la economía y la energía de una parte significativa de la Patagonia. ¿Qué quiero hacer con esta imagen? Es mostrar cómo es la combinación energética global. Y acá, digamos, un signo de interrogación en rojo. Noten que la global tiene un porcentaje de carbón brutal, casi el 30%. Y el porcentaje de gas es extremadamente bajo. Entonces, cuando ustedes lo comparan con la Argentina, fíjense que la Argentina tiene el equivalente de carbón y gas reemplazados por la de gas de Argentina. O sea, nosotros no tenemos prácticamente carbón. Entonces, digamos, ¿quiénes consumen tanto carbón como para que en realidad la matriz global tenga este porcentaje de carbón? Después, esta es una matriz que genera y difunde mucho Tinker, pero a mí me gusta mucho la de Alperín para lo mismo, para lo global, porque la de Alperín incluye la biomasa, como les decía, que es una medida de la pobreza. Ahora fíjense que, bueno, que a nivel global, incluso las matrices más actualizadas, muestran, digamos, valores bajos para renovables, pero incluso llamativamente bajos para la hidro, y la nuclear, digamos, en un promedio de 4. Y lo que uno se pregunta es cómo se genera esta matriz, o qué significa una matriz global, porque, digamos, el planeta son básicamente gente moviéndose por los distintos continentes, y en algunos sectores hay una acumulación humana brutal. Ustedes saben que la población global ya supera los 7.000 millones de habitantes. Ellos, los gringos los yanquis hablan de billones, 7,5. Y entonces los colores de esta imagen representan millones. O sea, todas las Américas y Australia son 1 millón, hay 1 millón nada más que en África, otro millón acá en esta gran región de Europa y Asia, pero acá donde está esta matriz gigantesca, que está proporcional, desarrollada con este gigantismo, porque es proporcional al consumo, fíjense que hay 4 colores abajo, o sea que acá hay concentrados casi 4.000 millones de personas. Entonces, digamos, China y la India y todos esos países que están ahí están superpoblados y impactan enormemente en la matriz energética global. Y ellos tienen una base de carbón brutal, lo que hace que se mueva toda la matriz global, y el promedio, mueve los promedios. Cuando uno va específicamente a comparar algunas cositas, uno ve, por ejemplo, cuando se ve la evolución en el tiempo de la matriz energética de Norteamérica, uno ve que hasta los años 2000, casi hasta el 2010, Norteamérica venía consumiendo muchísimo carbón. Pero, digamos, a partir de la forma exponencial en la que se empiezan a desarrollar los prospectos y la explotación del shale, de los no convencionales, suben enormemente y reemplazan en parte, en la matriz energética, reemplazan el carbón, aumentando digamos, el consumo de gas natural y petróleo, que son los derivados, digamos, son los productos del no convencional. De los millones de pozos no convencionales que ya tienen, y vamos a ver un par de imágenes. Entonces, fíjense, si en Norteamérica comparamos, digamos, una línea en los 60, 30% de carbón, y hoy, en el 2019, están en 14% de carbón. Y eso marca, digamos, esa tendencia de emisión, y también marca, por otro lado, digamos, el boom tecnológico, y la influencia de esta tecnología casi paradigmática hace que Estados Unidos, un país que importaba siempre, llegue por primera vez en el 2019
a un punto neutro en donde el consumo se equilibra con la producción y pasan a ser exportadores. Algo similar, digamos, a lo que algunos políticos avisoran con Argentina y con el fenómeno de vaca muerta. Pero con las mismas connotaciones que viene teniendo allá en cuanto a la sustentabilidad, ¿no? China, fíjense lo que es China. China, esta es una proyección al 2040. China, yo les mostré que en la emisión, a partir del 2015 se estabiliza un poco, da la impresión. China tiene, claro, una matriz muy, muy rica en carbón, muy apoyada en carbón, pero los desarrollos solares, eólicos e incluso la influencia nuclear está siendo brutal en China. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta, porque es un país que realmente tiene ganas de revertir el problema e impacta enormemente junto con la India, que también está teniendo sus desarrollos, tiene una parte hidro muy importante dentro de su matriz. En este caso este es el mix eléctrico, pero fíjense el porcentaje de carbón que todavía tiene. Entonces, por eso ellos, digamos, contaminan tanto. Pero ¿por qué tienen toda por qué, digamos, la torta es gigante allá? Y porque es gigante porque en realidad lo que ellos están produciendo es en cierta medida lo que comentaban las chicas hoy y cuestionaron, o sea, están reemplazando todo lo que antes estaba mucho más repartido en el planeta, ahora lo producen ellos. Les quería mostrar acá, estas las tomé también de la charla de Fernando, que muestra claramente el repunte que tiene, digamos, el petróleo y el gas natural, comparado también con un montón de otros gráficos muy conocidos, pero algo menos conocido es esta que está a la derecha, que es del 2020, ahí cuando él presentó en mayo, estaba recién salida del horno. Fíjense que nosotros ya en la cuenca neuquina hemos pasado los 2.400 pozos de hidrocarburos no convencionales. No es un detalle menor. Eso está generando un impacto significativo y el positivo dentro de ese impacto, que en parte es negativo y en parte es positivo, la parte positiva es que el gas no convencional se está aproximando al convencional, o sea, ya casi es y va a ser algo irreemplazable el desarrollo de vaca muerta, porque el 50% del gas del que depende en gran medida nuestra matriz energética ya viene de acá, de vaca muerta. Y fíjense que el petróleo, los no convencionales están produciendo hasta 17%. También ya comienza a ser significativo. Entonces, estos cambios tecnológicos, capaz que asociados con cuestiones políticas y con normativas, producen movimientos significativos e impactan en la matriz y obviamente impactan también muy directamente en los procesos de sustentabilidad. Acá quería ya, creo que ya voy cerrando con este bloque, mostrarle que en realidad la tendencia energética global es claramente creciente e imparable. Y esto tiene que ver con que hay un incremento demográfico global, con que ese incremento demográfico y la modernidad, la interconexión entre todos, que todos nos veamos la cara y que conozcamos las realidades de todos lados a través de la conectividad global que hay, que necesariamente toda la humanidad en general busca desarrollarse y abandonar este porcentaje significativo de consumo de madera, que acá puse en chiquito esta otra para mostrarles que en realidad esta considera, acá la matriz está mostrando, digamos, un consumo importante de madera, pero la matriz global es imparable y viene creciendo día a día, año tras año. ¿Y esto qué hace? Esto hace sospechar que esas metas consensuadas por el Acuerdo de París sean realmente incumplibles. Incluso algunos gráficos están totalmente distorsionados en escala y te muestran las energías supuestamente, las renovables, las más limpias, la solar y la eólica, creciendo a unas velocidades extraordinarias, y en realidad no lo hacen a una velocidad extraordinaria, lo hacen de manera sostenida e impactan en la matriz eléctrica, pero no en la energética. Y bueno, eso hace que básicamente las metas
del Acuerdo de París sean difíciles de cumplirse, ¿no? Porque uno ve, por otro lado, el tiempo que han llevado los cambios y las transiciones en el pasado. Entonces, digamos, pensar que en el caso más optimista estas cosas van a ocurrir en 20 o 30 años es realmente muy difícil. Con eso cierro este bloque de matriz energética. Yo no quise mostrar muchas matrices. Sí es interesante que ustedes hagan las comparaciones porque las matrices están todas conseguibles y se pueden construir porque la página del International Energy Agency está realmente muy buena y tiene todos los datos como para construir las matrices bastante actualizadas. Entonces ahí se puede contrastar cuáles son los recursos con los que cuenta cada país y cómo en realidad cada país arma su matriz energética, algunos teniendo en cuenta la sustentabilidad y otros alejándose enormemente de ella, que va a ser el bloque siguiente. Acá quería hacer un parate porque alguno va a tener alguna observación o algún planteo, ¿no? Incluso crítico con respecto a mi charla, porque yo claramente muestro información que trata de ser la más amplia posible y la más representativa de un montón de fuentes, justamente porque no soy un especialista que está casado con nada de esto, digamos, toco de oído y muy desde afuera, entonces eso es lo que permite que de alguna manera uno compare cosas en la ignorancia, trate de generar vale la redundancia, una matriz en una presentación que capaz que tenga más equilibrio que cuando la muestra alguien que está muy adentro del tema y tiene intereses directos. Sí, mira, Ricardo, acá han quedado algunos comentarios pendientes. Yo voy a hacer un resumen medio rápido. Si alguna de las personas que comentó quiere decir algo, lo puede decir, pero están sobre todo relacionados a la importancia de la educación desde las bases, desde el jardín o primaria, y de cómo muchas veces estas cuestiones de la matriz energética dependen más del poder económico que de las ganas de la sociedad o de lo que se pueda cambiar. Seguramente en mi resumen rápido se me pasó algo. No, pero ahí está bueno, digamos, advertir que yo no sé, pero ustedes, las generaciones más jóvenes, prácticamente nacieron con una enseñanza mucho más ecologista que, digamos, los grupos de mi edad, en donde nosotros aprendimos en base al garrote. Pero graciosamente, bueno, no sé si es graciosamente o en realidad lamentablemente, cuando ustedes ven los contenidos de la enseñanza, al menos en Argentina, son extremadamente repetitivos y tremendamente light. Nunca llegan a una profundidad, porque se basan en el memorismo y hay un repetitivismo enorme de siempre las mismas cosas sin llegar a ninguna profundidad en los temas. Entonces la gente no los toma porque no se hace parte del problema, porque no lo siente como un problema desde el punto de vista filosófico, y nuestros docentes no tienen la formación para abarcarlo tampoco, o sea, no se ha desarrollado esa perspicacia como para darse cuenta cómo estas cosas inevitablemente nos impactan, desde lo positivo hasta lo negativo. Entonces creo que es muy importante revisar los contenidos de la enseñanza para de alguna manera gatillar un estado de conciencia distinto.